Adiushi, o sea, buen día en zapoteco. Mi nombre es Mireya y soy la directora del periódico Nuestro Tiempo Social. Yo soy Frida, reportera de Ciencias Sociales, y como quisiera hablar tantos idiomas como Mireya. Vivimos en un país muy diverso, donde se hablan diferentes lenguas, y de ahí diferentes formas de vivir la vida. Y también vivimos en una sociedad y todos somos iguales. Hola, yo soy Alfredo, también reportero e investigador. ¿Tú cómo te llamas? ¿También hablas alguna lengua originaria? Hoy vamos a tocar un tema súper importante para la sociedad mexicana y el mundo entero, la pobreza. ¿Cuál es su definición, sus tipos y cómo podemos medirla? De esto y más hablaremos hoy. ¡Acompáñanos! Bienvenidas y bienvenidos a Nuestro Tiempo Social, donde la sociedad tiene sentido y la hacemos todos. ¡Ay, qué bonita canción! Y además en zapoteco. Es de César López, un campesino, albañil y cantautor que murió hace más de 7 años. Él era originario de La Ventosa, en el municipio de Juchitán, Oaxaca, donde últimamente le han apostado a la energía eólica. Es un pueblo precioso, en la región del Istmo de Tehuantepec, súper llena de bondades naturales, pero es un pueblo pobre. Pero, ¿cómo puede ser pobre si cuenta con recursos naturales y hasta tecnología de punta? Esa es una excelente pregunta. Exacto, y además, ¿cómo sabemos que es pobre? ¿De qué manera podemos medirlo? Otra pregunta buenísima, mire. En México tenemos 2 instancias especializadas en medir la pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido como el Coneval, y el INEGI, o sea, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Les recomiendo buscar en ambas páginas de internet, porque precisamente el tema de hoy es la pobreza, su definición, sus tipos y de qué forma puede medirse. ¿Qué les parece? Yo creo que es un tema importante. Además, podemos aprovechar para reflexionar y proponer en nuestra nota soluciones que resuelvan este problema tan grave. Esa es la idea. Las ciencias sociales sirven para explicar el funcionamiento de la sociedad. Para eso toca observar cada fenómeno, analizarlo y comprenderlo a fondo, tomando en cuenta las diferentes disciplinas que tenemos a mano, como la sociología, el derecho y la economía, entre muchas otras. Solo me llama la atención una cosa. ¿Realmente creen que existan soluciones para la pobreza? Yo opino que sí, pero aquí no se trata de opinar, ¿verdad? Sino de investigar y argumentar. Así que, manos a la obra. Ok. La canapusta leguna winis y caruna bistulu. La ventosa guiji winis tienes y carurara kibu. La canapusta leguna winis y caruna bistulu. Guiji winis tienes y angas y carulu. Ad extremos morbos, extrema remedia exquisite óptima. ¿Y eso? Es una frase en latín de un médico llamado Hipócrates, que más o menos se traduce como a grandes males, grandes remedios. O sea que para solucionar un problema gordo hay que aplicar grandes transformaciones. Es lo que nos dice alguien. Yo creo que tiene razón, pero mira estos otros datos que alguien nos comparte y que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas. Unos 783 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza internacional. Y en el mundo existen 122 mujeres por cada 100 hombres, entre 25 y 34 años, que viven en pobreza extrema. Y mejor no les sigo porque son muchísimos. Me llama la atención lo del umbral de la pobreza y la pobreza extrema. Habrá que averiguar más a ver qué se refieren estos conceptos, ¿no? Y mira este video que alguien nos comparte. Water, would you like to get some water? Really good prices. Water? Excuse me? Are you interested in water, madam? Hi there. This is water from Somalia. How much this one? That one's 20 kilometers. This one that's 10 kilometers. Children in Somalia are having to walk 10 kilometers to get water, sometimes in drought up to 50 kilometers. So you need to walk 30 kilometers for this water. Are you interested? No, I'm not. So are you interested? Doesn't look like I'm selling any water today. This is my first customer.
Would you like to go for the 1 kilometre water? Okay. He's got 2 kilometres to travel. 200 metres so far. Fortunately, you haven't travelled far enough. I'm so dying for this water. I finished. Yes! So now you can have the water. Oh, thank you so much. Well done for getting it. You should always check the ingredients. Cholera, Polio. Typhoid. hepatitis A. Not good. Those are all deadly diseases. ¿Te imaginas tener que caminar tantos kilómetros para beber agua y además que esté contaminada? Terrible y totalmente injusto. Ay, pero, ¿te das cuenta de que nadie ha contestado nuestra pregunta? ¿Qué es la pobreza y cómo solucionarla? Busquemos en las páginas de internet del Coneval y del INEGI, como nos recomendó Mireia. Mira lo que dice el Coneval. Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. O, mira, fíjate lo que dice la página del INEGI. Dice más o menos lo mismo. Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presentan al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. ¿Qué serán esas carencias sociales, por cierto? Según el Coneval, son rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. O sea, que no solo es un asunto de comida y agua, sino de otros factores también. No solo de pan vive el hombre. Yo creo que esos factores son los que hay que medir para entender si una persona o población es pobre o no. Veo que van por muy buen camino en su investigación. Qué importante es informarse adecuadamente antes de tomar cualquier decisión o publicar cualquier cosa. Después de todo, es lo que hacemos los científicos sociales. ¿No les parece que tal vez esos factores que menciona el Coneval son el resumen de lo que mide el Índice de Desarrollo Humano? No han oído hablar del concepto. Es muy importante. Tal vez tú puedas explicarnos, Mireia. ¿Cómo se dice? Por favor. No, Por favorcito. tampoco. Con datos verificados. Eso es. Y en este caso se trata de datos proporcionados por la propia ONU. El Índice de Desarrollo Humano es un indicador que mide el bienestar de la población, la otra cara de la moneda. Para medir la pobreza es importante medir también el bienestar, pero veamos el siguiente video que lo explica muy bien. ¿Ok? ¿Cómo se puede medir la riqueza de una nación? Anteriormente, la riqueza de una nación se medía tomando como referencia el crecimiento económico. A partir del primer informe publicado en 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se retomó la idea de que la verdadera riqueza de una nación está en su gente. Este nuevo enfoque ha propiciado nuevas formas de pensar, identificar, analizar y evaluar su bienestar, lo cual se ha traducido en nuevas políticas, programas y proyectos públicos. Con base en esta idea, el PNUD creó un indicador que mide el progreso conseguido por un país, el Índice de Desarrollo Humano, IDH, que considera 3 dimensiones. Salud. Mide el gozo de una vida larga y saludable por medio de la esperanza de vida al nacer. Educación. Cuantifica el acceso a una educación de calidad con 2 indicadores, los años promedio y los años esperados de escolaridad. Ingreso. Estima la obtención de recursos para gozar de una vida digna mediante el ingreso per cápita. El índice toma como referencia valores entre 0 y 1, donde la cercanía a 1 indica mayor desarrollo humano. La expansión de oportunidades de las personas es el fin primordial del desarrollo humano, pues conduce al aumento en las capacidades que les permiten mayor libertad para lograr las metas que anhelan y disfrutar de una vida larga, saludable y creativa. Educación, salud e ingreso. Para disfrutar una vida larga, saludable y creativa. Cole, de ahí la importancia de hacer estas mediciones.
Al final de lo que se trata es de que todos vivamos una vida larga, saludable y creativa. Pero, ¿cómo se logra eso? En primer lugar hay que medir, como acabamos de ver, para saber dónde estamos parados y qué falta por mejorar. Pero además del Índice de Desarrollo Humano de la ONU, existe otra herramienta, mejor dicho, otra institución llamada la FAO, la cual mide el hambre y la seguridad alimentaria. ¿Saben qué significan las siglas FAO? Fuerza anti-hombre. Hombre, qué hombre tengo. Haré como que no dijiste eso, Alfredo. No se puede bromear con el hambre. Se trata de un problema gravísimo que hay que tomar muy en serio. Probablemente el hambre sea el principal reto que enfrenta la humanidad actualmente. La buena noticia es que todos podemos contribuir a que esta desaparezca. Miren lo que acabo de encontrar en internet. La FAO es una agencia de la ONU que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. Nuestro objetivo es lograr la seguridad alimentaria para todos y garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad. Con más de 194 países miembros, la FAO trabaja en más de 130. Todos podemos desempeñar un papel importante en la erradicación del hambre. Voy a ponerles un video que aparece aquí. Parece que lo narra un señor español. No me sorprende. El hambre es un asunto que preocupa en todo el mundo, también en España. Claro. Alimentos. Todos necesitamos alimentos. Los alimentos son fundamentales para la vida. No solo suficiente comida para no pasar hambre, sino también la mezcla adecuada para conseguir todos los nutrientes que necesitamos. Sin alimentos, enfermamos, se medra nuestro desarrollo o morimos. Somos más que nunca, muchos más. En los últimos siglos la población se ha doblado, triplicado y sigue creciendo de forma dramática. Pero nuestros recursos siguen siendo los mismos. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se creó en 1945, tras sufrir 2 guerras mundiales, una gran depresión y muchos otros conflictos, hambrunas y catástrofes que nos ayudaron a entender que estamos en esto juntos. El primer director general de la FAO, John Boyd Orr, afirmó: Our aim is that every man, woman and child in the world should have the food he needs to be really healthy. En ese momento, 1/3 de la población mundial sufría hambre y malnutrición. Aunque desde entonces la población se ha triplicado, el número de gente hambrienta se ha reducido a 1 de cada 9 personas. FAO es un foro neutral donde están representados la mayoría de los países. Juntos, podemos cambiar el sistema y erradicar el hambre sin comprometer nuestros ecosistemas y la biodiversidad. Erradicar el hambre, pero también es interesante lo de la seguridad alimentaria. O sea, tener la certeza de que los alimentos vayan a durar y no se reduzcan ni en cantidad ni en calidad. Como ustedes saben, la forma en que se producen, distribuyen y consumen los alimentos ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Cómo enfrentar el hambre en un mundo así de cambiado? ¿Por qué no le preguntamos a un experto? Aquí tengo el contacto de José Nabor Cruz Marcelo, doctor en Economía por la UNAM e investigador en estos temas. Últimamente se ha enfocado en la desigualdad en la distribución del ingreso, en la pobreza extrema y en el lento crecimiento, tanto en México como en el mundo. Y ha escrito bastante al respecto. ¿Qué puede hacerse para desaparecer el hambre en el mundo? De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para 2020, estamos hablando que alrededor de 690 millones de personas, de las poco más de 6,000 millones que habitamos este planeta, pues sufren hambre. Ahora bien, en ese sentido, se han planteado varios esfuerzos institucionales a nivel mundial, a nivel internacional, y uno de ellos es la Agenda 2030. En ese momento, varios países se pusieron de acuerdo, establecieron una serie de objetivos para tratar de mejorar el mundo, para tratar de mejorar el bienestar de la población, y entre estos objetivos era reducir e inclusive desaparecer los niveles de hambre en el planeta. Me parece que una de las herramientas que se pueden plantear para reducir la hambruna en el mundo son básicamente en 2 grandes ámbitos. Por un lado, incrementar los ingresos de los trabajadores y otro también es mejorar los mecanismos de
repartición de la producción de alimentos en el mundo. ¿Por qué razón? Porque hay algunos países que concentran mucho la producción mundial de alimentos y algunos otros, sobre todo algunos países del sureste de Asia y de algunos países africanos, pues que tienen poco acceso a algunos bienes alimentarios básicos como granos básicos, leguminosas, todo lo que consumimos en el día a día. Entonces me parece que esas dos herramientas podrían plantearse hacia adelante como consecuencia de lo que nos deje la crisis por COVID-19 y ojalá, tal vez no en 2030, pero sí en unos años 2035 o 2040, reducir de nueva cuenta los niveles de hambruna en el mundo. Y en términos más generales, ¿cómo acabar con la pobreza en el mundo? La ONU propone este tema como uno de los objetivos de desarrollo sostenible por cumplir en los próximos años, dentro de la denominada Agenda 2030 u Objetivos del Milenio, pero ¿realmente es posible? Para el caso mexicano, para nuestro país, Coneval, que es la institución que se encarga de medir la pobreza en nuestro país, tiene 6 dimensiones: salud, educación, alimentación, las características de vivienda. Entonces, hay que avanzar en garantizar una educación plena para todos los jóvenes como ustedes que ahora mismo están estudiando nivel preparatoria, que puedan acceder a un nivel universitario, que también puedan tener acceso a todos los servicios de salud, ustedes, sus padres, sus familias, que también que puedan tener un consumo mínimo de alimentos. Todas esas políticas pues tienen que aplicarse de manera simultánea, tanto en México como a nivel internacional, para que podamos efectivamente ver reducidos los niveles de pobreza en el mundo. Es una tarea muy complicada, pero yo diría que la respuesta sería sí, sí es posible, sí es viable, pero como les explicaba previamente, se requiere de un esfuerzo de los gobiernos, de los empresarios, de los trabajadores, de toda la sociedad en su conjunto, para que podamos avanzar, tal vez ya no en 2030, pero sí, insisto, en los siguientes quinquenios, inclusive yo diría 2040, para reducir también los niveles de pobreza en todo el mundo y obviamente en nuestro país. ¿Qué significan los conceptos umbral de la pobreza y pobreza extrema? ¿Y qué otros tipos de pobreza existen? Bueno, como yo les decía, al ser la pobreza al tener un enfoque multidimensional, pues hay que asignar ciertos rangos. Un poco, si me permite la analogía, si una persona se puede considerar bajita si mide menos de unos 60 centímetros, 1,60 m. Ese es un umbral. Entonces, en el caso de pobreza también asignamos rangos para ver si una persona está por arriba o por abajo de su umbral. Podemos caracterizarlo como si es pobre o está en situación de pobreza o no lo es. En ese caso, uno de los ejemplos de los umbrales es justamente la pobreza extrema. Pobreza extrema para nuestro país significa que tenga de 3 a 6 carencias, lo que yo les comentaba, que no tenga servicios de educación, acceso a servicios de salud, o que su vivienda pues no tenga agua potable, o no cuente con drenaje, o no cuente con energía eléctrica, etc. Entonces, que tenga de 3 a 6 de estas carencias e ingresos promedios mensuales por abajo de los 1,700 pesos mensuales, puede considerarse como una persona con pobreza extrema. ¿Qué nos puede contar sobre las mediciones que hace el Coneval en México y su impacto en la generación del programa social? Por ejemplo, de educación y salud para acabar con la pobreza. ¿Y qué programas hay en el país a este respecto? Pero para ponerles ejemplos muy puntuales, seguramente ustedes como estudiantes de preparatoria están recibiendo una beca mensual, una beca que ahora mismo se denomina beca Benito Juárez para estudios de media superior. En ese sentido, Coneval evalúa ese programa, le hemos dado un análisis a la Secretaría de Educación Pública para que pueda mejorar la cobertura y otros jóvenes puedan también estar recibiendo ese apoyo económico, esa transferencia monetaria. Entonces, como ese programa que ustedes reciben a través de una beca, o seguramente su abuelito, su abuelita que reciben el programa de adultos mayores, su pensión mensual, bueno, cada 2 meses, que es una pensión bimestral, también ese es otro ejemplo del programa social que evaluamos desde Coneval. En ese sentido, hay 123 programas federales que nosotros analizamos, pero en realidad muchos de estos programas se concentran en el ámbito de la salud, de la alimentación, de la educación. Coneval cada año analiza esos programas, cómo se están ejecutando, cuáles son
las capacidades que hayan avanzado, cuáles son los retos que tengan y entregamos un informe a cada una de las secretarías para que ellos tomen nuestras recomendaciones y puedan mejorar estos programas sociales. Al final funciona como una guía para desarrollar políticas públicas, ¿no? Pues no solo mide la pobreza, sino que también evalúa programas sociales. De hecho, el eslogan del Coneval es: lo que se mide se puede mejorar. Muy bien. ¿Cuál creen ustedes que sea la disciplina que más usan en el Coneval? Yo creo que la estadística, pero ¿qué tanto se relaciona la estadística con las ciencias sociales? Muchísimo. De hecho, es una de las disciplinas que necesitamos dominar y es súper entretenida. La estadística es la ciencia que emplea datos numéricos para obtener conclusiones basadas en el cálculo de probabilidades. No se olviden que nuestro campo de acción es muy amplio e involucra varios saberes. A manera de ejemplo, ¿por qué no miramos esta tabla que hizo el Coneval, la cual mide la pobreza? Parece difícil de interpretar, pero no lo es tanto. Ok. Esa de ahí. Baja, súbele. Ahí mero. Lo primero que hay que hacer es fijarnos en los colores de la parte de abajo. El color naranja indica pobreza extrema y el color amarillo, pobreza moderada. Ahora bien, la tabla se divide en 3 partes, de izquierda a derecha. Localidades de hasta 14.999 habitantes, localidades de hasta 99.999 habitantes y localidades de más de 100.000 habitantes. Fijémonos en la primera parte. Si comparamos 2008 con 2018, nos daremos cuenta que hubo menos pobreza extrema en 2018 en comparación con 2008, aunque poquito más de pobreza moderada. Lo mismo ocurre en la segunda y tercera parte. ¿Se dan cuenta? Ha llegado el momento de conectar con la sociedad, específicamente con aquellas amigas y amigos que nos ven a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Mantente atento, quizás sea tu teléfono el que suene dentro de unos instantes. Padiuxi, está usted llamando a la casa de la familia Lafonte, en el istmo de Tehuantepec. ¿A qué parte del istmo? A La Ventosa, en el municipio de Juchitlán. ¿Cómo usted cree que se puede mejorar estas condiciones? ¿Cómo acabar con la pobreza y conseguir que La Ventosa tenga un mejor índice de desarrollo humano? ¿Qué es el índice de desarrollo humano? Es un indicador que mide el bienestar de la población a partir de la educación, la salud y el ingreso. Pues usted lo acaba de decir, apostando por la educación, la salud y el ingreso, así de fácil. O así de difícil, a grandes males, grandes remedios. Pero imposible no es. Ojalá todos los mexicanos nos unamos para lograrlo. Así será, estoy segura. Muchas gracias por tomar la llamada. Gracias a ustedes por hacer un programa tan lindo. Creo que ya podemos hacer nuestra nota con consejos para resolver la pobreza. La señora de La Ventosa lo acaba de resumir muy bien. Educación, salud e ingreso. Justo lo que mide el índice de desarrollo humano. Por eso es tan importante medir la pobreza. Lo que se mide se puede mejorar, como dice el Coneval. Siempre con respeto e inclusión, porque acabar con la pobreza es tarea de todos. ¿Se imaginan ustedes cuánto le cuesta a México la pobreza? Y en el mundo entero, acabar con la pobreza nos conviene a todos, incluso en términos económicos. Ahora, manos a la obra. Muchas gracias por acompañarnos en la redacción del periódico escolar Nuestro Tiempo Social, donde la sociedad tiene sentido y la hacemos todos. Ayúdanos a construir este programa juntos. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en YouTube.